Bienvenidos a un nuevo programa de Ahora Educación. Hoy queremos poner frente a vuestros ojos un problema sobre el que todavía hay mucho desconocimiento y que afecta entre el 3 y el 7% de nuestros alumnos. Esto quiere decir que en cada clase se nos presentarán 1 o 2 niños con este síndrome. Para que nos vayamos situando, quiero que empecemos viendo un vídeo que dura muy poquito, pero que nos va a ayudar a tomar conciencia de este problema. Adelante, compañeros. I can see how you feel a little bit different than the other ones. I can feel how you see a little bit different from the rest of the world. And I know you will never talk to me, but you need to know that you'll always have the biggest place in my heart. And when you're young, I know that time is slow, but learn to be patient, because someday this difference will pay, and your time will come. And I can see how you feel a little bit different than the other ones. And I can feel how you see a little bit different from the rest of the world. And when you're young, I know that time is slow, but learn to be patient, because someday this difference will pay, and your time will come. Como habéis podido comprobar, este vídeo deja suficientemente claro el valor que tiene nuestra actitud ante este problema. Pues bien, para mejorar nuestra actitud nos hemos puesto en contacto con la Asociación Adaimar de Marbella y hemos pasado la mañana compartiendo sus emociones. Fruto de ese contacto es el vídeo que ahora os vamos a presentar. Después tendremos un pequeño coloquio con nuestras invitadas. Adelante, compañeros. Hoy queremos dedicar este programa a esos niños que no entienden bien qué les pasa, a esos niños que no querían hacer eso que su cabeza les dijo que hicieran, a esos niños que se pasan el día de regañina en regañina, que no consiguen amigos, que saben que son distintos y no saben por qué, y que lo único que desean es ser felices. Y también se lo queremos dedicar a esas madres que no saben cómo explicar que no es cuestión de que su hijo sea un maleducado, que es otra la razón. A esas madres que piensan que viven en el día de la marmota porque todo se repite igual un día y otro día. A esas madres que terminan agotadas porque los cambios son tan lentos. Y también se lo queremos dedicar a la sociedad, porque estos niños, con un poquito de comprensión y de ayuda, pueden salir adelante.
Gracias Teresa, Hanna, Emi, Vanessa, Berna y Concha por habernos dejado compartir vuestras emociones. Emi, ¿cómo llegas a darte cuenta del problema que tiene tu hijo? Bueno, pues yo, el niño ya cuando empezó en el colegio, ya con 3 añitos, pues ya los profesores me decían que le costaba más que a otros niños. No que fuera tonto, no, porque el niño es muy listo. Lo único que le cuesta más que a otros niños. Las orientadoras pues siempre decían, ¿no?, que el niño estaba bien, el niño estaba bien. El problema, él siempre los estudios pues le ha costado mucho, siempre se tiraba toda la santa tarde estudiando, suspendía, otras veces aprobaba según la materia, pero siempre al límite. El problema fue ya cuando empezó a entrar al instituto, ahí ya fue ya cuando suspendió todas las asignaturas. Yo realmente desde el principio, yo veía que a mi hijo algo le pasaba, no sabía qué, pero era muy difícil todo con él, cualquier cosa, vestirlo, darle la comida, era un niño que no paraba, que no se centraba, que no empatizaba tampoco, no se daba, a lo mejor le regañaba y él seguía con su sonrisa jugando, no, me costaba todo mucho. Tuve una profesora en primero de la ESO, que fue buenísima, y me comentó que si a él le habían hecho las pruebas de déficit de atención porque tenía toda la pinta. Yo le dije que no. Un médico, un pediatra me lo comentó cuando era pequeño, pero yo no le hice las pruebas. Mi hijo tiene el TDAH tipo impulsivo, hiperactivo, entonces claro, era un niño que no paraba, que la rutina en clase la interrumpía constantemente, interrumpía a sus compañeros constantemente, entonces dieron la voz de alarma. Pusieron de su parte porque lo valoraron y demás, pero claro, para un padre es complicado enfrentarse a un problema de este tipo y tal, pero bueno, empezar con las terapias y eso ayudó mucho. Pues dije, pues le voy a hacer las pruebas y le dio déficit de atención. Ya estuve hablando yo con la orientadora, con todos sus papeles. Me dijo que del privado no valía, que tenía que ser por la Seguridad Social, pues también me lo vieron por la Seguridad Social y ahí iba a ir todo por la Seguridad Social, y sí. Y nada, le tenían que poner los exámenes adaptados y no se lo ponían. Y eso es muy frustrante en un niño que se tire toda la santa tarde estudiando. Lo tuve que quitar del waterpolo, del tenis, porque no tenía tiempo de estudiar, era todo el santo día estudiando. Nosotros, el neurólogo del Costa del Sol, que diagnosticó a Jesús, fue el que nos habló de una asociación, no nos dijo el nombre, pero ya yo enseguida lo busqué. En cuanto tuvo a los 6 años, antes de cumplir 6 años, la busqué y me asocié, y es lo mejor, la verdad. El defectuoso, claro, ¿cómo sale? Yo utilizo mucho la ironía, es una forma de ser y digo, bueno, yo estoy coja, tú defectuoso, pero aquí hay que salir adelante, ¿no? Aquí hay que tirar para adelante como sea. Madre y Jesús, Cachi se llama, ¿no? O Martín, el otro día, Manuel, pues se la lleva. También, claro. O sea, que eso es así, es así. Ese es nuestro día a día. Esta asociación surge a raíz de un grupo de padres que ven que no tienen respuesta a las necesidades de su hijo. Entonces empiezan un grupito pequeño a empezar algunas actividades, empiezan a organizar pues, todo el lío de asociación, de organizar estatutos, pedir permisos, autorizaciones y comienza pues, bueno, con una pequeña sala en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios. Las actividades van en coordinación a lo que nosotros consideramos el tratamiento ideal para el TDAH. Entonces, por un lado, empezamos con entrevistas de acogida a las familias. En el momento en el que una familia se pone en contacto con nosotros, les damos una cita y nuestra trabajadora social pues, hace una primera valoración de la dificultad que pueda presentar esta familia y se le presentan también el programa de actividades de la asociación. El tratamiento ideal para el TDAH, el que sí que tiene una evidencia científica y que realmente funciona, tiene 3 patas, ¿no? Como nosotros decimos. Por un lado está el tratamiento farmacológico. No todos los niños necesitan medicación, pero la mayor parte de ellos sí. La asociación, por ejemplo, no realiza ninguna actividad en este sentido, lo único que hace es derivación
al sistema público de salud. Pero luego, por otro lado, tenemos la siguiente pata, que sería lo que es ya el tratamiento psicoeducativo. Ese es fundamental. Todas las personas que trabajan con el niño o que se relacionan con el niño tienen que conocer muy bien el trastorno. Fundamental, los padres, lógico, porque tienen que funcionar como coterapeutas de su hijo. Pero también es muy importante la formación de otros profesionales, los profesores básicos. Bueno, pues por razones obvias, son los que más tiempo pasan con los niños y los que están en una situación privilegiada, desde luego, para poder facilitar el tratamiento del trastorno. Y la tercera ya sería la intervención cognitivo-conductual con el chico. Es la que realmente está funcionando. Hay muchos tratamientos alternativos, pero realmente no funciona. Sí que es importante el trabajar las habilidades sociales, sí que es importante trabajar las emociones, sí que hay que trabajar a nivel cognitivo, por ejemplo, el tratamiento de la función ejecutiva, el apoyo psicopedagógico, fundamental. Depende qué estímulo, pero todo con mucha rutina y con mucho esfuerzo. Porque, por ejemplo, yo, en mi caso, que he tenido luego una niña, yo comparo, aunque no esté bien comparar, y hombre, todavía me doy más cuenta de que mi hijo tiene un problema, porque la niña ha tenido una evolución totalmente diferente. Y a lo mejor se lo sabía, a las 2 horas se lo había olvidado todo. Claro, eso además provoca una angustia tremenda, ¿no? Una frustración muy grande para el niño. El año pasado un niño con 13 años con ansiedad, porque los profesores decían que eso no existía, que eso es una tontería, que eso no, que siempre ha habido niños listos y torpes. Y no es así. Este año le ha tocado una profesora que es muy buena y a ver si ella me intenta ayudar, me va a intentar ayudar, dice, a ver si tengo suerte y por lo menos para una ayuda para estos niños. Porque es que un niño que después diga, yo ya no voy a estudiar más, mamá, porque ¿para qué? Si después suspendo, echándole tantas horas de estudio, tantas horas. TDA es un trastorno del neurodesarrollo. La gente cree que es un trastorno del comportamiento porque tiene muchas implicaciones en el comportamiento del niño, pero se considera ahora un trastorno del neurodesarrollo. Esto quiere decir que tiene origen biológico, por así decirlo, pero que tiene un impacto en el desarrollo del niño. Se cursa con síntomas de desatención o de hiperactividad e impulsividad, o en la mayor parte de los niños de las dos cosas. Un diagnóstico precoz es importante por varias razones, por evitar lo que llamamos la bola de nieve. Es decir, cuanto antes tengamos detectados a estos niños, antes evitamos aquellos factores que son de riesgo, y factores como el fracaso escolar o acabar con conductas muy disruptivas por cómo hace el manejo de su comportamiento en la escuela y la familia. Y principalmente lo que buscamos es esto, diagnosticar lo más pronto posible para poder empezar a articular medidas de respuesta con ellos, las escuelas y la familia, y evitar este fenómeno de la bola de nieve. Hay muchos factores que influyen, pero predominantemente es un trastorno hereditario, se hereda más que la altura. Hablan de un índice de heredabilidad del 60-70%, incluso hay estudios que dicen que un papá o una mamá con TDAH, sus hijos tienen un 50% de probabilidades de tenerlo. Es por lo tanto más frecuente en hermanos, en gemelos mucho más todavía, aunque a lo mejor tú puedes tener en casa un niño más hiperactivo, impulsivo, más el prototipo de lo que la gente en la calle considera un niño hiperactivo, y puedes tener una niña melliza, por ejemplo, pues inatenta, lenta, impulsiva, pero nada que ver con su hermano, ¿no? Pues normalmente el diagnóstico lo tiene que hacer el que sepa. Y esto es importante porque no todos los neurólogos pediatras saben de esto, ni todos los psiquiatras saben de esto, ni los psicólogos. Entonces, al final lo importante es alguien que tenga mucha experiencia con los niños con trastorno por déficit de atención, porque trabaje mucho con ellos, porque es un diagnóstico fundamentalmente clínico. Por lo tanto, el ojo clínico lo va a dar la experiencia, y lo que recomendamos es que sean dentro de estos sectores, pueden ser pediatras, neuropediatras, psiquiatras. Incluso los maestros pueden dar una voz de alarma apuntando ya de forma muy fina hacia la posibilidad del problema.
Uno de los temas puede ser el que ¿qué hago con mi hijo cuando me levanto por las mañanas y no conseguimos llegar nunca al colegio? La batalla de todos los días, de venga, ponte la ropa, vístete, lleva la mochila. Otro tema pues puede ser la incomprensión de todo el contexto hacia el trastorno, pues, por ejemplo, de la familia, problemas de pareja. Surgen muchos problemas también de pareja a raíz del trastorno. Puede ser pues esta falta de amigos que en muchas ocasiones tienen estos niños, o estas dificultades en las relaciones sociales, quejas por parte de colegios, de profesores o de personas que desconocen el trastorno. Bueno, un poco la preocupación de estas familias, lo primero que les viene. Nosotros lo que llegamos y planteamos, bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Hay algo o hay alguna persona que quiere tratar un tema en especial? Y surge. Además, en cuanto les da una pizquita, hablan y hablan y hablan. Lo que os ha preocupado durante esta semana. ¿Alguna de vosotras? Es un día de la marmota continuado, porque los cambios en nuestros hijos son tan poco a poco, que es muy frustrante para nosotras como madres, porque claro, somos seres humanos también, y también llega un momento que tienes un límite y tienes una desesperanza y... Imagino que la vida familiar también tiene repercusiones, ¿no? Sí, porque él vive con mucha ansiedad, sobre todo la época escolar, porque tengo que decir que en verano está mejor, más relajado, pero claro, lo que implican las tareas escolares, la presión que ellos tienen, pues también le ponen más nervioso y más ansioso. Y vive todo con ansiedad y nos transmite la ansiedad en casa un poco, claro. ¿Y sois capaces de coordinaros bien, padre y madre? ¿O hay, porque a veces suelen presentarse alguna dificultad, hay gente que no entiende esto, que lo entiende de otra manera? En este caso, no sé cómo lo lleváis. Nosotros afortunadamente, tanto el padre como yo, estábamos los dos a una. En nuestro caso, él también se daba cuenta de que le ocurría algo. Sí que es verdad que yo tengo más tiempo y voy más a los talleres, a la autoayuda de padres, a este tipo de cosas, entonces él se queda un poco al margen y no es lo mismo. Pero cuando él puede y acudimos a algo juntos, como por ejemplo, yo qué sé, la jornada o algo así, como que eso le refuerza a él y le da también empuje, ¿no? Y nos aúna más. Bueno, los maestros están preparados para la identificación de los niños con TDA cada vez más. Es verdad que la formación más demandada por los maestros en los últimos años está en relación a cómo detectar y cómo poder ayudar y tratar a los niños con TDAH. Pero también es verdad que todavía tenemos un importante porcentaje de maestros que no tiene claro lo que son la sintomatología de la hiperactividad y sigue pensando que tienen que ser niños muy inquietos, muy movidos, cuando no es la característica principal de un niño TDAH el que sea especialmente inquieto. Entonces hay maestros que sí son capaces de detectarlo y tienen más conocimiento y más información para poder dar la primera voz de alarma, pero seguimos teniendo muchos maestros que desconocen realmente qué hay detrás del problema. Se dice que esto es un trastorno que no se puede diagnosticar, pero es mentira. Existen unos criterios muy claros para el diagnóstico del TDAH, lo que pasa es que esto exige que un equipo, por lo menos, que trabaje en el área psicopedagógica y otro en el área médica, evalúen al niño, conozcan muy bien su trayectoria evolutiva, porque hay que descartar pues, que los síntomas que durante el desarrollo observas de hiperactividad y de impulsividad, que son superiores a lo que se esperaría para la edad cronológica, no se deban a otros factores estresantes o demás. Entonces hay que conocer muy bien la historia del niño, hay que hacer una valoración de su comportamiento actual en casa, en el colegio, en diferentes contextos. Hay que hacer pruebas neuropsicológicas que son complementarias, porque no hay ningún test que diga este niño tiene TDAH por sí solo, pero sí los niños con TDAH funcionan peor en determinados test. Y con todo esto, pues ves si se cumplen unos criterios diagnósticos. Y por supuesto, entre los criterios es descartar pues, que esto se deba solo a mala educación o a un ambiente social desfavorecido y demás. Un chiquillo que dedica tanto tiempo y que realmente se esfuerza, lo que necesita es que le hagan una programación adaptada. Que es lo mismo, que no quiere decir que sea un examen muy fácil, es lo mismo que un examen normal. Sí, lo sé. Pero más reducido. Claro, y además que él pueda ver que ese esfuerzo
tiene un resultado. Claro. Porque si el esfuerzo lo único que tiene es un resultado negativo, termina uno por sentirse fatal. Fatal. Fatal el niño. Llorando, frustrado, y yo no valgo para nada, y para qué voy a estudiar, y es una lástima. Porque este problema, vivirlo solo, es demasiado problema, ¿no? Sí, porque hombre, vas al parque y no le puedes contar a los demás padres lo que le pasa a tu hijo, porque no vas a ir pregonándolo, pero ves que su comportamiento a lo mejor no es el adecuado y te sientes solo. En el colegio igual, tampoco, bueno, en el colegio es que los primeros años hasta te sientes un poco marcada porque tu hijo es el que da la nota, porque tu hijo es el que... Yeah. Y entonces, quitando la familia más allegada y el círculo más cerrado de amigos, te sientes muy solo, realmente. Y la asociación pues te ayuda porque ves que hay otras personas en la misma situación. Ajá. ¿Y ahora crees de verdad que los maestros tienen plena conciencia de este problema o no la tienen? Yo creo que ahí puede haber división. Yo creo que hay profesores y maestros que sí que están más concienciados y son realmente conscientes de que tienen un problema, y otros que lo saben más de oídas y que o no llegan a creer del todo, o yo creo que no llegan a creer del todo algunos. Y yo creo que los profesores también se deberían de dar cuenta del problema este. Porque esto antiguamente esto no se veía, no se sabía, pero yo creo que hoy en día hay muchos estudios. Hoy en día, con los medios que tenemos, tiene Gemma toda la razón del mundo para pedir, además por ley está dispuesto así. Tenéis derecho a que se os haga una adaptación curricular y que esos chavales puedan realmente vivir esto de otra manera. Porque si no es tremendo para el chaval, es tremendo para vosotros. Para la familia, es muy duro para la familia. Este año se quiere apuntar al fútbol y digo, ya ve cómo vamos a sacar horas, porque es que no puede. También la academia, también que está, y yo qué sé, a ver si entre todos lo podemos ayudar, a ver si esta profesora también y la orientadora también se porta bien, y los profesores. Los niños entienden qué les está pasando cuando se lo explicamos, y esto es fundamental, porque si no, la mayoría de los niños que no damos una explicación de lo que les ocurre, ellos construyen una explicación, y muchas veces esta explicación la construyen desde mensajes que están recibiendo, pues soy un vago, soy malo, soy un desastre. Entonces, creo que es muy importante que los profesionales y los padres seamos capaces, independientemente de la edad de los niños, seamos capaces de explicar cuál es el problema, porque lo mejor para poderlo atender es entenderlo, y lo mejor para poder afrontarlo es entenderlo. Tienes que conseguir que esa orientadora haga un plan de trabajo donde ese chaval no tenga que renunciar al resto de su vida. Si es que los chavales a esa edad necesitan hacer muchísimo deporte, porque tu hijo ahora mismo, ¿qué edad tiene? 14 años acaba de cumplir. 14 años. Además, este tipo de problemas no son fáciles de resolver hasta que tienen lo menos 30 años o así, ¿no? Sí, la verdad que es complicado, que ahora es la edad... Es que esto es para haberlo pillado de pequeñito, pero ahora ya de más mayor ya es muy complicado, porque ya es cuando el niño te dice, cuando hay habilidades sociales ahora, gracias a la asociación, esta tan buena, cada vez más, habilidades sociales, y el niño te dice, yo ya no voy, mamá, ¿y dónde voy a ir yo ya? Con lo grande que yo soy, porque ellos se creen que son ya mayores. Pero además lleva toda la razón del mundo, Emi. De verdad que lo que deseo es que encuentres esa vía que te pueda facilitar que la vida sea más normalizada. No se puede seguir con esta misma situación. Igual dice la medicación no vale para nada. Mentira. Mi niño se tenía que leer un libro de la metamorfosis, la primera línea, y no eras capaz de leerse la primera línea. Mamá, ¿y esto qué dice? Yo esto no lo entiendo, ¿qué pone aquí? Hoy mamá, yo esto, cerró el libro porque no podía. Y con la medicación, hoy mamá, que me ha gustado el libro. El libro, qué bonito es el libro. Y la satisfacción tuya es enorme. Hombre, ya eso, ahora es lo que hace falta a los profesores también, que le ayude también los profesores. Un niño con TDAH, hay estudios con resonancias magnéticas cerebrales que dicen que la corteza cerebral, que empieza a madurar antes del nacimiento y que no termina hasta la juventud, en estos niños hay cierto retardo en la maduración. Como lo último que madura es la corteza prefrontal, que es la parte de delante del cerebro, todas las funciones asociadas a la corteza prefrontal, la atención sostenida, la capacidad de planificar, la capacidad de prever las consecuencias de tus actos, todo esto es más inmaduro en estos niños, ¿no? Y esto hace que educarlos sea mucho más complicado, porque no estamos hablando de inteligencia, estamos hablando de otra cosa. Entonces puedes tener un niño que tiene 10 años, que tiene una capacidad intelectual que le permite resolver problemas como si tuviera 12, pero que tiene un autocontrol de un niño 3 años menor.
Y para esto hay que entrenar a los padres y para esto también los profesores tienen que saber cómo manejar un niño con TDAH y cómo manejar exactamente a este niño con TDAH. Cuando estamos hablando de aulas de 25 niños, pues vamos a encontrarnos con 1,5 niños en las aulas. También es verdad, y esto hay que recalcarlo, que muchas veces en secundaria nos encontramos en las escuelas públicas mayor porcentaje por aula, porque son niños que vienen rebotados del sistema escolar y acaban en la escuela pública, y esto hay que atenderlo porque nos encontramos porcentajes muy por encima de lo que sería habitual, pero es el 3, el 7% de la población. Entonces las crisis, depende de la situación, son niños que se sobreactivan con mucha facilidad y tienen menor autocontrol. Si ya se ha disparado, si ya está llorando, si ya está gritando, tienes que procurarle un entorno con calma, sin presionarle, sin amenazas de castigo en ese momento, hasta que consigas bajar el umbral de activación. Hasta hace relativamente poco pensábamos que era un trastorno exclusivamente del neurodesarrollo, es decir, en la etapa infanto-juvenil. Hoy sabemos que no, que casi en el 40% de los pacientes se refiere todavía a sintomatología y sobre todo lo importante ya no es la sintomatología, sino la repercusión, porque se pueden tener los síntomas pero que no esté repercutiendo en tu vida cotidiana. No, aquí estamos hablando que hay un porcentaje alto en adultos donde todavía hay repercusión significativa y siguen presentando los síntomas, claro. Yo siempre digo que en el colegio tiene que haber un responsable, alguien que sea un referente para el niño y para el resto de los profesores. ¿Que ocurre algo en el patio? Pues todos saben que a Pablo, cuando hay un problema con Pablo, hay que llamar a don Jaime. Y don Jaime puede ser el tutor, puede ser el del departamento de orientación, porque él es el que va a saber cómo es mejor actuar con ese niño en ese momento concreto. Eso me absorben demasiado. La importancia de trabajar con los hermanos. Si no puedo ayudar en nada, solamente los fines de semana, y eso es bastante complicado. Te junta ahí 8 o 9 páginas tranquilamente de cada cuadernillo de matemáticas porque no las hacen 3 semanas. Dedicamos a los puntos débiles solamente. ¿El punto débil que haces cuando tienes examen? Pues sentarme con él. Coger hábito como los otros chicos que no tienen déficit de atención, lo cogen, pero la calidad del estudio no es la misma. El conocimiento del trastorno es fundamental y que hay que educar a estos niños con paciencia. Es lo más importante, hay que tener mucha paciencia. Pero después muy bueno, tiene muy buen corazón, siempre está con sus chistes, sus tonterías, pero es muy bueno, tiene muy buen corazón. Si se sienten solas, que acudan a nosotros, a la asociación, porque evidentemente es que no están solos y es que es duro, la verdad. Y que los niños salen para adelante muy bien, que en cuanto empiezan a hacer las terapias y las cosas, los niños mejoran muchísimo. Bueno, esperamos que este vídeo os haya ayudado a acercaros un poquito a la problemática de estos chavales. Antes de presentaros a nuestras invitadas y entrar en coloquio, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Adelante, compañeros. Bueno, para ayudarnos a entender mejor esta problemática, hoy tenemos con nosotros a doña Concha Munuera, que es madre de un alumno TEDAC. Concha, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Y también nos acompaña doña Isabel Gallardo, que es la psicóloga de la asociación y de muchas otras cosas, y lo mismo, bienvenida y muchas gracias por estar aquí, Isabel. Muchas gracias a vosotros. Bueno, vamos a entrar en nuestro coloquio. Concha, ¿cuántos hijos tienes? Yo tengo 3 varones. 3 varones. ¿Cuántos diagnosticados de TEDAC? 2. Tengo 2, el mediano y el mayor. ¿Cuándo empiezas a ser consciente de que son diferentes? ¿Qué síntomas presentaban? Pues mira, el pequeño, como ha dicho la compañera en el vídeo, desde pequeños. El mayor, que fue el primer diagnosticado, ya desde la guardería se notaba que era diferente. Un exceso de actividad, un llamar la atención, un chico muy feliz, muy risueño, pero que siempre estaba metido como en todos los barullos. Le conocía toda la guardería y empezamos la etapa escolar y empieza a tener llamadas del colegio, que al niño le costaba respetar las normas del colegio, que siempre interrumpía la clase, y vamos pasando lo que es la etapa infantil, a 3 años, 4 años, y se va poniendo cada vez peor,
Hasta ya a los 5 años tenía incluso tutorías cada mes y medio porque, bueno, al niño le pasaba algo, pero nadie sabía decirme el qué. Yo también tenía ese presentimiento como madre, pero no le poníamos nombre. Claro. Al final me costó un cambio de colegio y luego, pues al final, cuando le pusimos nombre y apellido, la verdad, a lo que tenía el niño, yo descansé bastante porque era lo que necesitaba. Debe ser un descanso, saber exactamente cuál es el problema, ¿no? Sí, porque era el primero, entonces, como cualquier madre primeriza, no tenía con quién compararlo, ¿no? Entonces, realmente, hasta llegar a ponerle ese nombre y ese apellido, fue duro. Fue duro porque piensas que es igual que todos los niños, pero no, había algo y había que buscar ese algo para poder ayudarle. Claro. Isabel, ¿quiénes pueden realizar el diagnóstico de estos alumnos? Pues el diagnóstico lo puede realizar cualquier profesional de la medicina, neuropediatra, pediatra, psiquiatra o un psicólogo clínico. Pero sí es muy importante saber que la valoración psicopedagógica, en la que se miran todas las funciones ejecutivas, el grado de dificultad que presenta el niño en el aprendizaje, si tiene trastornos de aprendizaje, trastornos de conducta asociados, cómo estudia, cómo no estudia, cómo es el ambiente en su familia. Eso es a través de un informe psicopedagógico que lo realizaría el orientador del cole o un psicólogo experto en psicología educativa. Ajá. Es súper necesario, porque si la valoración la hace solamente el componente médico, nos dejamos atrás toda esa información que es muy importante para poder trabajar con los niños. Ajá. Aunque ya has dicho algo, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? Y ¿todo esto es educable, Isabel? ¿Puede la educación hacer que estos síntomas se inhiban un poquito? Los síntomas son básicamente la inatención. El niño pues no acaba las tareas, no presta atención, no es capaz de escribir en la agenda, no sigue la clase. Luego en la parte de hiperactividad, pues el típico niño que no para, que corre, que se sube encima de la mesa, tira el ordenador, trepa cuando no tiene que trepar. Tú dices, esto no es normal, hay una actividad que supera a lo normal para esa edad. Claro. Y esos dos síntomas se pueden incluso combinar. Es la sintomatología principal. ¿Educable? Sí, todo es educable. Todo es educable. Con mucho trabajo, con mucha paciencia y en el tiempo. Y con ayuda de muchos profesionales. Claro, y de la familia. Era lo que salía en el vídeo que decían que a veces es la sensación de estar en el día de la marmota, ¿no? Exacto, porque exacto. Los cambios son tan muy lentos. Muy lentos. Muchos padres vienen y dicen, es que yo no noto cambio. Digo, vamos a grabar antes y después, a lo mejor el cambio es mínimo, pero se dan cambios. Claro. Lo único es que muchas veces son imperceptibles, claro, porque son muy lentos y muy pequeñitos. Claro, indudablemente. Concha, ¿te han dicho alguna vez que tu hijo era así porque lo consentías en casa? Sí, eso es una cruz que llevamos las madres. Miradas en el parque de reproche, familiares que te dicen déjamelo y en una semana te lo pongo más derecho que una vela, lo tienes muy consentido, con 2 tortas se le quita la tontería y no es así. Y tienes que aprender a sobrevivir, ¿no? Con todas estas miradas de reproche, si son ajenas todavía, pero ya cuando estas frases te vienen de la familia, ahí ya duele. Yo tengo compañeras, claro, que a lo mejor dicen, es que no voy a casa de mi hermana, porque realmente no se sienten a gusto, porque no miran bien al niño, ¿no? O a la niña. Entonces hay que aprender a vivir con estas miradas, pero duele, ¿eh? Duele, sí. ¿Y te has sentido alguna vez la peor madre del mundo? Sí, sí. Sí, porque este trastorno es que es complicado, como yo siempre digo, ¿no? Que como no se ve, no se entiende. Entonces, muchas veces, incluso las propias madres que estamos en la asociación, que nos formamos, que entendemos de lo que va el trastorno, e Isabel lo puede corroborar, muchas veces es muy difícil distinguir lo que es el TDAH a lo que es otro tipo de comportamiento, y a lo mejor somos seres humanos también, acabamos agotadas, un día malo, le acabas regañando, y después viene, ¿no?, el reproche hacia una misma de jolines, otra vez, si él no lo quiere hacer, pero es que no es solamente el niño, es el ambiente que vivimos día a día, cualquier persona, del trabajo, de la sociedad en general, y todo esto lo cargamos en nuestra mochila. El cansancio, muchas veces a la hora de educar,
es incompatible, Sí, y con sí, un pero- niño con pero que TDAH más humanamente es aún. muy comprensible. Humanamente Sí. es muy comprensible que en un momento determinado tú hayas perdido la paciencia Sí, y sí, hayas saltado con algo que luego después te vas a Luego arrepentir de haberlo frenas, dicho, claro. pero somos seres humanos Por y eso es tenemos muy nuestras importante el tema del limitaciones, ¿no? apoyo entre las madres, que lo lleva la asociación bastante bien, porque muchas veces se reúnen y no hace falta ni sacar un tema, ya una dice, pues esta semana me ha pasado esto con mi niño, ah, pues a mí me pasó la semana pasada, y ellas van hablando, digo ellas porque normalmente son madres las que se reúnen, y van hablando y se van quedando como más tranquilas de no estoy sola, me pueden ayudar, me escuchan, otras personas están en la misma situación que yo. Acabas de decir, normalmente son madres las que se reúnen. Sí. Los padres, ¿qué pasa? Somos un poquito reacios a... No, los padres están ahí, apoyan de otra manera, el apoyo es de otra manera, pero sí Los es verdad que padres- los padres muchas veces intentan más el estilo con los niños más autoritario, Sí. y hay que escuchar más. Y luego yo añadiría que esto es un trastorno con un alto porcentaje, ¿no?, Sí. genético, de carga genética, con lo cual muchas veces viene por la parte del padre, si es que Sí. el padre al final es como el niño, entonces realmente el comportamiento del niño para el padre no le llama tanto la atención, y entonces ves a la madre que se encuentra sola luchando contra lo que tiene el niño e incluso contra lo que tiene el padre, que en su día nadie le había diagnosticado, Claro. obviamente. Claro. Pero los padres no son muy dados a estos grupos de apoyo, ¿verdad? No, no. Porque No. indudablemente estar en un grupo de apoyo en el que puedes contar, como contáis vosotras, lo que os pasa, tiene que ser una liberación enorme. Y Sí, pero ellos- los padres no. Los padres no. Suelen, para que venga un padre, 10 no vienen. Ajá, ajá. Seguimos con la historia, Concha. Me dijiste que una vez que te enteras realmente del problema es una liberación, pero ¿cómo llegas a enterarte del problema que tiene tu hijo? ¿Cómo fue esa...? Pues al final empiezas yendo a profesionales y hasta que te dan con la tecla. Ya te hablan, yo conocí a Isabel hace muchísimos años, cuando sufrí el cambio de colegio, Isabel fue la persona que enseñó a leer y a escribir a mi hijo con 6 años cuando pasó a primero de primaria. Y ya le va poniendo nombre, ya te enteras, ya, oye, que a lo mejor puede ser TDAH, Claro, porque entonces ya... el tema del diagnóstico es muy complicado porque cuando un niño tiene 5 o 4 años y tiene esos síntomas, puede desencadenar en muchas otras cosas, otros trastornos, porque aparte el TDAH es comórbido con otros trastornos. Entonces, a la hora de etiquetar todos estamos como un poquito de, vamos a parar el freno a ver cómo evoluciona, porque una vez que pongas una etiqueta, muchas veces no se puede quitar. Claro. Ya un niño con un TDAH con Ya. 3 años y ya es un TDAH toda su vida. Entonces todos estamos como, vamos a esperar, tiene síntomas, cumple ciertos criterios. Entonces, hasta que ya no va evolucionando y ves que con el apoyo psicopedagógico, la orientación familiar, el niño no mejora, aquí hay algo que no va bien. Claro. Que fue lo que pasó. Imagino, Isabel, también, supongo que no todos los casos son iguales y que cada uno necesita un tratamiento particularizado, ¿no? Exacto. Con los niños con TDAH y con las familias el tratamiento es totalmente particularizado y personal, porque todos los niños son diferentes y, como antes he dicho, dependiendo de la sintomatología que tenga, encontramos diferentes tipos de TDAH. Está el TDA, según el DSM-5, con predominio de la atención, que son niños más inatentos, más lentos, que tú dices, bueno, el niño no es hiperactivo. Este niño no es hiperactivo, no, el niño tiene un Sí, déficit eso de lo atención, comentaba que lo José comentaba. Ramón en un Exacto, vídeo. este niño no es hiperactivo. Y luego está el típico que no para y todo el mundo dice, este niño tiene un problema, este niño es que no para quieto, es que trepa. Y ese sí, que sería el TDAH con hiperactividad. Y después la combinación de ambos, que es el combinado. Entonces se diferenciarían 3 tipos. Ya. Y luego, aparte, todos los trastornos que hemos dicho antes que acompañan muchas veces al TDAH. Trastornos de conducta, trastorno negativista desafiante, dislexia, trastornos de aprendizaje, problemas de conducta social. Entonces, claro, cuando te llega un niño tienes que hacer una valoración global para poder atender a ese niño, sus necesidades y las de su familia. Isabel, para que entendamos un poquito mejor Sí. la diferencia, ¿qué diferencia de nivel de maduración puede haber entre un niño sin este problema y un niño con TDAH? Pues como en la jornada decía Isabel Orjales,
son como los hermanitos pequeños de la clase, son inmaduros en casi todos los aspectos. Cosas que un niño, pues por ejemplo, de tercero de primaria puede realizar sin ningún tipo de dificultad, un niño con TDAH le cuesta la misma vida. Antes lo decía una de las madres, que se tiraba toda la tarde entera haciendo los deberes, y a lo mejor esos deberes a un niño sin un TDAH le cuestan media hora, 40 minutos. Un niño con TDAH está hasta las 10 de la noche, y si lo deja solo lo hace mal. Pero ya es triste que tenga que renunciar, triste. Porque yo lo escuchaba también cuando Emi contaba que su hijo tenía que renunciar a su actividad física, que no podía dedicar, porque necesitaba todo el tiempo. Exacto, eso, es muy triste. Eso es muy triste y eso necesita una adaptación, totalmente. Una adaptación curricular. Eso no se puede, desde mi punto de vista, no se debe permitir. Yo, de hecho, cuando vienen al gabinete, y en la asociación también lo hacemos, lo intentamos evitar, que los niños no hagan tantos deberes por la tarde, que tengan sus actividades de ocio, que tengan su deporte y que dediquen una parte. Y luego pues nos ponemos al día en el fin de semana. Si encontramos un profe competente que nos dice, bueno, pues que haga, en vez de los 6 ejercicios, que haga 2. Pues ya estamos haciendo una adaptación que no pertenece a la ley, pero que es una adaptación curricular. Y luego es lo que tú dices, ya iremos compensando un poquito en fin de semana, pero que haya una proporcionalidad en su vida, que no puede ser, porque si además dedicas 6 horas y las notas son como son. Los profesores tienen que entender que esa presión se va para casa, ¿no? Mi hijo me anunciaba así los exámenes. Mamá, tengo una mala noticia. Digo, ¿qué pasa, Fran? Tengo examen de mates el martes que viene. Entonces ya era de viernes pues a martes. Ya tenía que estar toda la semana entera estudiando. Ya no salía nadie de la casa, ya Fran tenía examen de mates. Entonces, esa presión la deben entender los profesores. De verdad es así. Estos niños estudian el doble para sacar la mitad de nota. Y eso es muy frustrante para ellos, mucho. Y para la familia, para los hermanos. Yo espero que este mensaje que estamos tratando de transmitir aquí llegue no solo a los maestros, sino al resto de la sociedad para acercarse un poquito a la comprensión de este problema, sin duda. Que es muy duro, que es un problema muy duro. En fin, Isabel Orjales señalaba esa necesidad. En tu caso, ¿cuentas en los centros donde están tus hijos con ese profesor que sí sabe cómo actuar? Pues mira, yo tengo la suerte de que sí, he sufrido cambios con mis 2 TDAH de colegio, pero afortunadamente ahora donde están, por ejemplo, a mí me dio muchísima alegría ver al tutor de mi hijo en primero de la ESO, que hemos cambiado ciclo, el día de la jornada que hizo la asociación, porque ahí demuestra que de verdad quiere entender, pero no solo por Fran, sino por los otros Franes que vengan detrás, ¿no? En su etapa de docente. Y en el otro colegio donde tengo al mediano, lo mismo. Hay una figura que está ahí presente, con la que yo puedo hablar, con la que, y además estos días está pasando, ¿no? Que tengo a mi mediano más alterado de lo normal y estamos viendo la posibilidad, vamos a darle un tiempo de que pueda haber que se le haya parado la medicación, lo que decimos nosotros. Y eso es porque yo tengo una información diaria. Concha, hoy Martín ha estado muy movido, hoy está un poquito mejor, antes de ayer estuvo insoportable. Esa información la necesitamos los padres para valorar si la medicación va bien, si no va bien, o ha pasado algo en casa. Pero si no ha pasado nada en casa y desde el colegio te dan un toque de atención, ahí hay ya que ponerse un poco ya en alerta para ver qué puede estar pasando. Claro. Hay muchos profesores que parece que no entendían bien la cuestión de la medicación, ¿no, Isabel? La medicación es que es un tema controvertido. No todo el mundo está de acuerdo con la medicación, pero yo pienso que en el tema del TDAH, aparte de la intervención psicoeducativa, psicológica, en la medicación, siempre y cuando lo valore el equipo médico, es muchas veces necesaria para el descanso del niño, para el descanso de los padres. No consiste en dejar a los niños atontados, para nada. Es que no nos planteamos nunca si un diabético necesita o no insulina, ni en el tema de la epilepsia, si necesita su medicación. Un niño con TDAH que su psiquiatra o su neurólogo le orienta y le dice que se medique, es porque lo necesita. Y por lo menos hay que probar. Claro. Porque también el niño se puede sentir hasta mejor, porque puede controlar su cuerpo, puede controlar, se sienten mejor. Se siente más, se siente que tiene autocontrol. Claro, yo recuerdo a Emi comentándome con respecto a su hijo
que él llegó a decirle que era la pastilla de la felicidad. Sí. Dice, es que estaba leyendo un libro y no conseguía leer 2 líneas seguidas y después de la pastilla leyó el libro, le encantó el libro. Claro. Es sentirse feliz. Sí, sentirse claro. de otra manera, ¿no? Es que ellos saben que les pasa algo, no saben decirte lo que le pasa, y muchas veces la medicación pone freno, como yo creo que será, ¿no?, a ese motorcillo que tienen a 200 por hora en su cerebro, y de repente, como dice el niño de Emi, ¿no?, puedo hacer cosas que estoy esforzándome al 200% y soy incapaz de hacer, y la medicación le proporciona eso. Claro. Ahí uno de los problemas con los que estamos chocando continuamente, ¿no, Concha?, es el problema de esos deberes escolares que no tienen esa consideración con este tipo de casos. Era lo que Isabel contaba. Mira, si han mandado 6 ejercicios, manda 2 para ellos. Claro. Y después ya iremos completando esa tarea, ¿no? Pero imagino que en esas sesiones que vosotros hacéis, esto debe ser un tema que sale con mucha frecuencia, ¿no, Concha? Sí, no, los deberes yo animo a las familias que intenten negociar con los profesores, ¿no? Yo tenía, mi hijo tuvo un profesor maravilloso en primaria que me decía, Concha, que haga 2 ejercicios, en vez de 6, pero los 2 que los defienda. Claro. Eso sí es alcanzable para un TDAH. Con mi mediano, por ejemplo, ahora tengo otro tipo de dispensa. Entre semana, con las actividades que tiene, llegamos tarde a casa, estamos hablando de las 7, la medicación ya no le hace efecto, entonces yo, por ejemplo, con su profesora de matemáticas y de lengua, me permite poder no realizar esas tareas diariamente, sino pasarlas al fin de semana, y en el fin de semana el niño, con su medicación y por la mañana, es capaz de ponerse al día sin ninguna dificultad, porque Martín tiene un tipo de H donde no tiene esa dificultad de aprendizaje que tiene a lo mejor su hermano mayor, y se pone al día, y no hay peleas, no hay frustración, no hay enfados, pero por eso ruego a los profesores que le permitan a las familias, ¿no?, que haya esa negociación con los deberes, sobre todo en la parte de primaria, porque si no vamos a conseguir que lleguen frustrados a la secundaria, y hasta cuarto de la ESO hay que hacerlo. Claro, a mí me parece tremendamente importante que este mensaje quede suficientemente claro, ¿no? Sí. Bueno, estamos quedándonos sin tiempo. Vamos a ir hacia las preguntas que yo me dejé para el final, pero voy a avanzar un poquito. Isabel, ¿qué mensaje te gustaría trasladar a modo de resumen a la sociedad? Bueno, pues el mensaje es que estos niños, pues como hemos visto en el primer vídeo en Las vidas de Mario, que estos niños con una adecuada intervención, con cariño, con afecto, con mucha paciencia, pueden salir para adelante, y que muchas veces depende de la familia y de los profesores y del cole que el niño se frustre o no. Y entonces que tenemos que remar todos en la misma dirección, que somos un equipo, y que se apoyen en las asociaciones, que las asociaciones están aquí para algo, y las madres se escuchan y les viene muy bien, porque se desahogan y aparte entienden el problema. Sin duda alguna. Concha, me gustaría que le dijeras a todo el que nos está escuchando ahora mismo cómo son tus hijos ahora y qué necesitan por parte de la sociedad de la que forman parte. Pues mira, mis 2 TDAH son 2 niños normales, como cualquier otro, con sus dificultades de aprendizaje. ¿Qué necesitan? Comprensión, que no les miren con mirada crítica, que muchas veces los padres ponemos en bocas de compañeros frases y reproches que no salen de los propios niños, y somos muchas veces los adultos peor. Comprensión, que si tú quieres saber lo que tiene mi hijo, pregúntame, si yo te lo voy a decir, no hay ningún problema, pero no busquemos el etiquetaje, no busquemos que se pongan en nuestros zapatos, porque como no se ve, es difícil de entender, pero son niños normales y con un pronóstico maravilloso de poder llegar a ser un adulto perfectamente integrado en la sociedad, que haya comprensión hacia nuestros niños TDAH. Yo doy fe de lo que estás diciendo. Sí. Porque cuando me dejasteis que me pusiera vuestros zapatos, entendí mucho mejor de qué estábamos hablando. Sí. Concha, Isabel, muchísimas gracias por la labor que lleváis a cabo. Me parece encomiable y me parece que es muy necesaria. Y a ustedes les dejo esta semana y les espero la semana que viene, en que vamos a volver a presentar a uno de nuestros centros más emblemáticos. La semana que viene presentaremos a Juan Ramón Jiménez, el colegio de Juan Ramón Jiménez. Hasta la semana que viene.